Hola, buenas tardes a todos. Encantado, encantado de estar con vosotros esta tarde. Yo soy Carlos de Teresa, especialista en medicina del deporte, médico desde hace 30 años en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y, y bueno, quiero agradecer desde luego al propio Centro Andaluz de Medicina del Deporte, a mis compañeros y al Instituto Andaluz del Deporte el que me den la oportunidad de estar esta tarde con todos vosotros, ¿no? El, el tema elegido del ejercicio físico en el envejecimiento, cómo utilizarlo para poder frenarlo, eh, obedece también a la estrategia que estamos siguiendo desde la consejería de hacer una programación de ejercicio específico para un envejecimiento más saludable que en un entorno como en el andaluz es especialmente adecuado, ¿no? Y eso nos va a requerir pues el que todos tengamos un poco una idea de por qué hacemos esto, por qué el ejercicio en concreto es especialmente interesante y bueno, pues que cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra profesión, pues podamos contribuir a que la promoción de la salud que hagamos en nuestra comunidad pues sea realmente positiva para todos. Comenzando con la charla, el doctor Andrew, que aquí lo veis tan guapo, tan guapo y tan frondoso, que era pues uno de los que más ha trabajado en el campo yo creo que casi del antienvejecimiento, ¿no? Y él, una de las cosas que proponía aquí en la revista Time, que le hacían un reportaje porque ha sido un hombre con una trayectoria importante, pues decía que él creía que lo de vivir más tiempo, pero vivir mejor, ¿no? Y lo centra curiosamente aquí en 4 puntos distintos, ¿no? Que son el tener un sueño suficientemente recuperador, el hacer un ejercicio que tenga un efecto rejuvenecedor, sexo saludable y una dieta equilibrada. Hombre, que yo de primera lo veo bastante, lo veo bastante acertado, ¿no? Yo creo que cualquiera se apunta, aunque no sepa cuánto voy a vivir, pero desde luego si puedo disfrutar de todo esto, me parece que merece la pena empezar a pensar en cómo prolongarlo lo más posible. Eh, el problema que yo creo que nos planteamos con todo esto es que sabemos que envejecemos, pero lo que nos preocupa es ¿y por qué? ¿Y qué me espera a mí cuando yo envejezca, ¿no? Claro, el punto de vista que yo voy a dar es un punto de vista no desde una perspectiva de biología molecular o de genetista, yo soy especialista en medicina del deporte y yo os voy a dar el punto de vista que he ido poco a poco haciéndome para ver el por qué podemos utilizar una herramienta como el ejercicio en algo que realmente nos preocupa, que es el envejecer lo mejor posible y durante el mayor tiempo posible disfrutando, ¿no? Y si os dais cuenta, pues en la primera etapa de la vida, pues todo es optimismo y todo es mejora y hay un aumento claro de nuestras capacidades, de nuestra capacidad funcional y de cómo ir mejorando todo en nuestra vida, pero a partir de un cierto momento eso empieza a disminuir y el riesgo que tenemos realmente es si a partir de un cierto momento esa disminución de nuestra capacidad física nos hace entrar dentro del umbral de discapacidad o si podemos seguir viviendo una vida suficientemente independiente. Y además es que sabemos que a partir de un cierto momento empiezan a aparecernos los síntomas, los achaques, ¿no? Ay, que me estoy poniendo ya malillo. Cuando uno empieza a tener pues dolores de artrosis, cuando puedo empezar a tener dolor de cabeza y cuando me tomo la tensión resulta que la tengo un poco elevada, cuando puedo tener 1000 cosas distintas, ¿no? Y además sabemos que en esa época es cuando empieza a haber una mayor evidencia de que tenemos enfermedades crónicas que tanto nos preocupan y que son pues probablemente la principal causa de muerte en nuestra población, como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas como la diabetes
o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer que tanto nos preocupa. Así que en realidad el que envejezcamos no es el problema en sí, sino lo que trae consigo el que perdamos capacidad y el que nuestra vida no sea una vida absolutamente plena, ¿no? Fijaros qué curioso en esto, cuando vemos la evolución de la expectativa de vida desde el año 1900 hasta el 2000, fijaros el cambio tremendo y cómo desde los años 30 la expectativa de vida estaba, estos son datos de España, estaba alrededor de los 50 años y en un siglo hemos llegado a situarnos próximos no, por encima de los 80 años. Es decir, que en muy poco tiempo el desarrollo que hemos podido hacer de distintas cosas, que veremos a ver qué, nos ha llevado a que nuestra expectativa de vida sea realmente mucho mayor y con una esperanza de que la calidad de vida también lo sea, pues muy importante. Y además hay otros datos que nos hacen ser también pues, bastante optimistas con relación a lo que nos pueda venir. Fijaros que en este estudio, en el que lo que hacían era comparar los resultados de varias pruebas de los Juegos Olímpicos, de los primeros Juegos Olímpicos, allá por 1890 y tantos, y los récords que se han superado en personas de determinadas edades. Fijaros que en los 100 metros en aquella época el récord estaba en 12 segundos y ahora está por debajo de ese récord, por debajo de los 12 segundos de aquella época, lo tiene una persona con 11,7 con 61 años. Pero no solo en esto, sino en 800 metros, pues también vemos que una persona con 60 años hace ahora mejor marca que la que hubo en aquella época, o que la marca del maratón, pues la tiene ahora por debajo de la de aquella época una persona con 73 años. Lo cual nos debe hacer pensar que hay algo sobre lo que nosotros podemos actuar para conseguir que no solo vivamos más años, sino que nuestra capacidad funcional, que es lo que realmente nos preocupa, sea cada vez mejor y que podamos vivir pues, en unas condiciones suficientemente beneficiosas como para disfrutar de la vida, que es de lo que al final se trata. Así que con este punto de vista, ¿por qué envejecemos? Bueno, esto a lo mejor no es por qué envejecemos, sino algunas de las causas que también nos hacen envejecer y que nos tienen a todos medio locos, ¿no? Pero si queremos actuar, tendremos que saber sobre qué dianas fisiológicas o terapéuticas tendremos que actuar para conseguir que ese proceso de envejecimiento realmente pueda enlentecerse o podamos incluso revertirlo en algunas de las respuestas que se van produciendo. Y como podéis ver aquí, pues hay distintas teorías y distintos factores que actúan en el que podamos envejecer antes o después. Al final todo va a que nuestras células sean las que se envejezcan. ¿Qué es lo que hace exactamente que nuestras células envejezcan o no? Pues distintas cosas. Una de ellas, alteraciones de nuestros telómeros, que ahora veremos que son una de las partes que protege a nuestros cromosomas. El que nuestras mitocondrias, que son los orgánulos celulares en los que producimos mayor cantidad de energía, no estén funcionando de forma adecuada. El que pueda haber algún tipo de alteración en los cromosomas también, o el que las mismas cadenas del ADN puedan dañarse y eso predisponga a que haya una serie de proteínas que actúen sobre distintos procesos y que aceleren el proceso del envejecimiento, o las modificaciones a través de la epigenética, quiere decir, qué cantidad de efectos podemos producir para que nuestros genes se expresen de forma distinta sin que hayamos hecho ningún cambio estructural en nuestro ADN. Cómo de alguna forma interviene el que nuestro entorno pueda actuar sobre nuestros genes para hacer que estos se expresen antes o se expresen después. Imaginaros, por ejemplo, alguien que es diabético y genéticamente tiene una predisposición a ser diabético, pero hasta que no pasan muchos años aumenta su
su componente adiposo y disminuye su masa muscular, pues realmente parece que no se expresa su diabetes y se expresa cuando tiene 70 años y se ha puesto pues un poco más gordito y hace mucha menos actividad. O sea que sobre todo esto tendremos que tenerlo presente para saber cómo eso influye en el envejecimiento de nuestras células, y eso a su vez hace, como aquí debajo podemos ver, el que las células no vayan a proliferar de una forma normal, y que con el tiempo esa alteración de nuestra proliferación normal de las células se produzca en cambios realmente estructurales, como aquí podemos ver, ¿no? Todos estos factores que acabamos de ver, al final lo que hacen es que haya un envejecimiento de nuestras células, y eso nos lleva a que el envejecimiento celular tenga una menor proliferación de nuestras células no se reproducen ni con la calidad ni con la cantidad adecuada, y según va pasando el tiempo, esa alteración de nuestras células termina por hacer que haya un cambio estructural visible para nosotros, ¿no? Ese punto yo creo que es importante, porque parece que las cosas siempre queremos que tengan un resultado muy inmediato. Y hay que saber que para que algo estructuralmente cambie, debe de haber habido un cambio a nivel más celular, mucho más precoz, que hace que, si se mantiene durante el tiempo, al final tengamos un cambio en las arrugas, por ejemplo. Las arrugas no cambian de un día a otro y la piel no se degenera de un día para otro, sino que es un proceso que lleva mucho tiempo y sobre el que podríamos empezar a actuar de forma más precoz cuando todavía no ha habido ese cambio morfológico evidente que vemos en una cara más arrugada, por ejemplo, ¿no? El primer punto de todos es la protección que necesitamos de nuestros telómeros. Nuestros telómeros son esta parte distal. A ver si saco por aquí la flecha. No lo consigo. Bueno, soy poco habilidoso. Estos extremos distales que veis ahí más en un color más amarillento, que lo que hacen es proteger a nuestros cromosomas. De hecho, el acortamiento de ese ADN, que es un ADN específico de protección de esa zona, es lo que hace que nuestros cromosomas estén más expuestos a un daño que haga que se pueda producir pues, una alteración en la funcionalidad normal y al final en la producción de energía o en la replicación de nuestras células. ¿Qué factores intervienen en acortar esos telómeros? Pues intervienen muchos. Uno de ellos es el paso del tiempo, que tiene que ver también con todo lo que vamos viendo debajo, con el estrés oxidativo del que tanto hablamos y tanto se nos recuerda en tantas alteraciones crónicas, en los procesos inflamatorios, en la exposición que tengamos a un mayor o menor número de toxinas, incluso en las propias radiaciones, ¿no? Las radiaciones ultravioletas u otro tipo de radiaciones pues pueden hacer que haya un daño, un acortamiento de esos telómeros y que nuestro ADN cromosómico esté más expuesto a un daño que luego repercuta en que podamos sentirnos mejor o peor porque nuestro organismo funcione de una forma adecuada o empiece a hacerlo de forma más inadecuada. El segundo punto, si os acordáis, era de estas teorías del envejecimiento, es la disfunción de nuestras mitocondrias. Si os acordáis, las mitocondrias es una tontería que lo diga porque sé que lo sabéis perfectamente, pero es el orgánulo en el que producimos la mayor cantidad de energía en nuestras células. Por lo tanto, necesitamos protegerlos muy bien. Y parece que uno de los puntos clave sobre los que actúan los procesos de envejecimiento y hacen que envejezcamos más rápido o menos rápido son precisamente nuestras mitocondrias, el que tengamos una mayor o menor capacidad de producir energía. Como podéis ver aquí a la izquierda, pues aparece la cadena de fosforilación oxidativa, en la que cada uno de los componentes de esa cadena lo que hace es interrelacionarse con los electrones, y los electrones van pasando de un componente a otro, y en cada uno de esos pasos se va produciendo una energía hasta que el último receptor
es la ATP sintetasa que vemos a la derecha, donde se produce la mayor cantidad de energía ligada al oxígeno. Cuanto mayor o menor capacidad de interconexión entre todos esos componentes de la cadena de electrones haya en nuestra membrana, mayor será la facilidad que tengamos para producir energía. Quiere decir, una membrana muy rígida dará menor capacidad o tendrá menor capacidad para producir energía porque habrá menor interconexión entre todos los componentes. Una membrana más fluida nos permitirá un mayor contacto entre unos y otros y que el traspaso de electrones se esté más facilitado y por lo tanto el que la producción de energía al final sea mejor. Y sobre todo esto es sobre lo que precisamente actúa el envejecimiento. En esa disfunción de nuestras mitocondrias, el aumento excesivo de radicales libres lo que hace es actuar precisamente sobre esa mayor o menor capacidad de nuestras membranas para que haya ese traspaso de electrones, el que sean más o menos fluidas, y ese aumento de los radicales libres que produce un estrés oxidativo y un daño oxidativo, ese daño oxidativo al final es un daño que afecta a las membranas en general, pero no solo a las membranas de celular o mitocondrial, sino también hace un efecto de daño sobre el ADN que tenemos en las mitocondrias. En las mitocondrias hay un ADN distinto del ADN que tenemos en el núcleo de la célula y tiene mucho que ver con la capacidad de esa mitocondria para funcionar mejor o peor. Cuando producimos ese daño, tanto a nivel de membranas como a nivel de las mitocondrias, pues lo que tenemos al final es menor capacidad de producir energía. Se relaciona mucho el que vayamos envejeciendo con menor capacidad de producir energía, con que eso además conlleve a que haya una disfunción también de nuestro sistema inmune, con mayor liberación de citoquinas proinflamatorias y ese nivel de inflamación de bajo grado que afecta a tantos órganos como ahora después veremos. Y por tanto, al final lo que conseguimos, después de todos estos escalones, es que tengamos una menor capacidad de regenerar nuestros tejidos. Tengo menor capacidad de producir energía, a la vez tengo menor capacidad de regenerar incluso mis propias mitocondrias, con lo cual cada vez el daño que tengo energético es mayor y la regeneración de mis tejidos cada vez está más dificultada. Y el tercer punto importante es que haya ese aumento precisamente del fenómeno inflamatorio, que haya una mayor inflamación de bajo grado mediada por citoquinas proinflamatorias que tiene una repercusión directamente sobre no solo el envejecimiento, sino sobre la aparición de las principales enfermedades crónicas con las que nos tenemos que enfrentar. Así que, por un lado, no protegemos bien nuestros telómeros, no protegemos bien nuestro ADN, no tenemos suficiente capacidad de producir energía en nuestras mitocondrias y además a nivel sistémico se va a producir un efecto inflamatorio de bajo grado que termina de cerrar todo esto. Si veis aquí, por ejemplo, la interleuquina 6, pues ahora que estamos tan preocupados con el COVID-19, la interleuquina 6 y esta cascada o esta tormenta que se puede producir de citoquinas proinflamatorias es la que ha hecho que gente joven pues que tenga un proceso inflamatorio espectacularmente grave en algunos de los pacientes en un periodo muy corto de tiempo además y que eso haya hecho que puedan haber terminado con el peor resultado y con la muerte de estos pacientes. O sea que si veis además una de las posibles dianas terapéuticas frente al COVID o cómo poder frenar la agresividad de la infección en pacientes que tienen esta tormenta de citoquinas es precisamente el actuar sobre el aumento de los niveles de interleuquina 6 y ahora se están probando pues varios anticuerpos monoclonales para conseguir bloquear bien esa citoquina y que no tengamos un efecto tan deteriorante como hemos visto en muchos de los pacientes. Así que tendremos que ver de lo que hemos visto hasta ahora, que es qué pasa en nuestras células, cómo se van dañando,
a realmente qué repercusión termina por tener eso sobre nuestros tejidos y sobre la posible patología que se pueda desarrollar ahí. Si os fijáis bien y pensamos primero a nivel muscular, cuando tenemos este daño a nivel muscular puede haber, y podemos incluso pensar ahora en lo que ha pasado también con el COVID. Yo creo que es interesante el saber cómo se produce un efecto tremendamente deteriorante y catabólico a nivel muscular, y muchos de los pacientes que han estado ingresados nos dicen que no solo han perdido mucho peso porque han perdido mucha masa muscular, sino que además tienen una sensación de cansancio que es francamente muy llamativa. Y todo eso tiene que ver con esto mismo, con que tengamos menor capacidad de producir energía a nivel muscular, que haya una mayor degradación, y esa mayor degradación de proteínas también haga que haya un mayor riesgo a nivel renal de que pueda haber una rhabdomiolisis y que el riñón se pueda comprometer de una forma clara, o el que a través de la activación de células inmunes también podamos tener al final un aumento de las proteínas de fase aguda a nivel hepático, y que con eso empecemos a fijar un cuadro que empieza a ser realmente preocupante. Y si lo vemos a nivel sistémico, pues aquí podéis verlo un poco. Ese aumento de las citoquinas proinflamatorias a través del daño, en este caso, por empezar por lo que más nos puede interesar, que es el daño muscular, hace que finalmente pueda haber una repercusión a nivel central. Y ese aumento a nivel del sistema nervioso central es lo que puede hacer que haya una mayor activación de nuestro sistema nervioso simpático, el que haya una mayor activación del sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, y que haya mayor liberación de cortisol, o que haya otra serie de alteraciones que lo que van haciendo es que nuestro estado de alerta cada vez sea mayor y nuestro estado catabólico también sea mayor y más preocupante. Por supuesto, al final con una mayor implicación del sistema hepático, y también con un mayor estado inflamatorio a nivel muscular ante ejercicios o actividades que antes no lo eran. Quiere decir, esa predisposición por la inflamación sistémica hace que ejercicios de una intensidad no excesiva, nuestros sistemas lo detecten como una mayor intensidad y produzca un proceso inflamatorio mayor que puede terminar de cerrar todo el círculo vicioso. ¿Qué pasa con todo esto? Pues el daño final, aquí lo podéis ver bien, ¿no? Pues fijaros qué cantidad de patologías tienen que ver con que se haya producido ese daño inflamatorio. Desde que haya diabetes, artritis o artrosis, el problema las enfermedades cardiovasculares son fundamentalmente inflamatorias, la colitis ulcerosa, problemas neurodegenerativos como el Alzheimer o el Parkinson, o respiratorios como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tantos y tantos procesos autoinmunes que ahora vemos. Quiere decir que cuando inicialmente tenemos una actuación negativa a nivel celular y empezamos a producir un daño y un envejecimiento celular, eso va dando lugar a respuestas sistémicas que terminan por producir alteraciones en distintos órganos, que hacen que seamos pues, más vulnerables a un proceso de envejecimiento en el que nos encontramos con mucha menor capacidad funcional y con mucho mayor riesgo de entrar en un proceso de falta de independencia física y de poder tener una vida suficientemente cómoda. Todo esto pues está también asociado a lo que antes os he contado, incluido el mismo área de la pérdida de masa muscular, como es la sarcopenia, por ejemplo, ¿no? Bien, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar del ejercicio físico? ¿El ejercicio físico realmente nos ayuda en todo esto o no? Hombre, tenemos datos muy alentadores inicialmente. Y estudios desde hace muchos años, pero este es del año 2015, pues nos indica cuál es la reducción del riesgo de mortalidad global con la práctica de ejercicio físico. Fijaros que tenemos capacidad de disminuir hasta casi un 40% con una actividad física relativamente
moderada, intensa. De hecho, hay un momento en el que, aunque aumentemos mucho la actividad física, no conseguimos que haya una mayor reducción. Pero claro, una reducción en el riesgo de mortalidad total de un 40% es algo que compraríamos en cualquier sitio. Lo que pasa es que, bueno, pues el ejercicio tiene menos glamour que cualquier fármaco que nos pudieran vender, en el que actuáramos o dijéramos pues mecanismos muy complejos que son sobre los que actúa. Y realmente es que el ejercicio actúa sobre todos esos mecanismos tan complejos. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de trasladar a la población, incluso a nuestros propios compañeros muchas veces, el que tendremos que saber qué tipo de ejercicio quiero prescribir, para qué tipo de efecto, para actuar sobre qué tipo de diana terapéutica. Claro, cuando hablamos de ejercicio en general, pues la cosa se queda un poco diluida, porque bueno, sí, usted ande, vale, pero es que el andar o el correr o el hacer pesas o hacerlo además con distintos componentes tiene un efecto absolutamente distinto sobre distintas dianas. Yo puedo querer actuar sobre el sistema nervioso central, puedo querer actuar sobre el endotelio de mis vasos, puedo querer actuar sobre mi masa muscular, puedo querer actuar sobre los receptores insulínicos, yo qué sé cuántas cosas. Y deberíamos de ser muy precisos en decir, para conseguir este efecto, yo quiero hacer este tipo de ejercicio con estas determinadas connotaciones y variables que me permiten saber que lo que estoy haciendo es actuar exactamente sobre esa diana fisiológica o terapéutica final. Cuando comprendamos bien todo eso y lo maduramos suficientemente bien, tenemos mucho más claro el por qué el ejercicio es capaz de tener un efecto de reducción sobre la mortalidad tan importante como el que aquí podemos ver, ¿no? Y claro, pues leyendo el New York Times, o sea, como todas las mañanas, por supuesto, quien no lee el New York Times por las mañanas, ¿no? Más ahora en la época de crisis, se preguntaban esto, ¿realmente el ejercicio no solo es capaz de hacernos vivir más años, pero también que todo ese proceso de envejecimiento seríamos capaces de lentecerlo? Pues vamos a ver qué es lo que podemos esperar. Si hablamos primero de qué podríamos hacer sobre las distintas causas que hemos visto que nos producen o que desencadenan el envejecimiento celular y al final hacen que el envejecimiento sea un proceso más evidente, si pensamos en la disfunción de nuestras mitocondrias y vemos lo que aquí nos pasa, pues que la gente más sedentaria tiene un alto nivel de producción de radicales libres y que, pues ya hemos dicho que hay una disfunción mitocondrial, daño del ADN, etcétera. ¿Qué es lo que podríamos esperar del ejercicio físico? Pues el ejercicio físico, y aquí se refiere, como podéis ver ahí, eso de RT o ET se refiere al entrenamiento de resistencia, al muscular o al de endurance, el entrenamiento aeróbico. En los dos casos hace que haya un menor nivel de repercusión del daño oxidativo, de la producción de radicales libres con relación a las defensas que podemos producir sobre todo eso. Y eso hace que en las personas que tienen más ejercicio, perdón, en las personas que hacen más ejercicio, me voy para atrás, no, me voy para adelante, ahí. En las personas que hacen más ejercicio y que están mejor entrenadas, pues lo que vemos es que hay una mayor estabilidad de la funcionalidad de nuestras mitocondrias. La capacidad que tenemos de producir energía es mayor y eso se debe a varias cosas. A que hay una mayor capacidad antioxidante, a que nuestros músculos se adaptan mejor o a que hay una serie de activaciones y de adaptaciones neurológicas de células satélite o incluso de expresión de distintos genes que hacen que seamos menos vulnerables a gran parte de los factores que antes veíamos. Desde el punto de vista del efecto antioxidante del ejercicio, que es clave para todo este proceso. Nosotros podemos tener una dieta suficientemente equilibrada y con un alto contenido de antioxidantes. Pero también podemos hacer que nuestras defensas antioxidantes sean mejores, no porque he tomado mayor cantidad de antioxidantes, sino porque mis enzimas antioxidantes estén en una mejor inducción y estén con una mayor actividad. Enzimas como la catalasa o la glutatión peroxidasa o la superóxido dismutasa, enzimas antioxidantes,
nos protegen de una forma muy importante. Y el ejercicio precisamente es lo que hace. El ejercicio de por sí es una actividad que produce una cierta oxidación, y esa oxidación es la que hace que se pongan en marcha precisamente todas nuestras defensas antioxidantes para poder volver al nivel de homeostasis, de normalidad de todos nuestros sistemas. Así que con el ejercicio lo que hacemos es desestabilizar un sistema que estaba equilibrado pero no en movimiento. Yo produzco una mayor oxidación y eso hace que se pongan en marcha todas las defensas para poder volver a la normalidad, y hace que mi capacidad antioxidante finalmente esté más inducida y tenga una mayor protección. Pero fijaros que además desde el punto de vista de la mitocondria hay cosas muy interesantes que nos hemos enterado en los últimos años. No solo a nivel enzimático o a nivel de la capacidad de producir energía en general, sino incluso desde el punto de vista estructural. Fijaros que hay dos procesos que se producen en nuestras mitocondrias cuando hacemos ejercicio. Una es la de la fusión de las mitocondrias. Yo esto lo digo y parece que sé mucho, no tengo mucha idea porque no soy del mundo de la biología molecular, pero realmente estos estudios son espectaculares, ¿no? En el que al final las células, las mitocondrias, cuando entrenamos más, lo que hacen es tener una fusión entre ellas mismas para conseguir que haya una potenciación de la capacidad de producir energía a través de esa unión entre las distintas mitocondrias. Crear como nuevos conglomerados de mitocondrias que son más efectivos y optimizan la producción de energía. Algunos estudios llevados a cabo aquí por el grupo de Jesús Rodríguez Huertas, que lo ha hecho con mucho acierto, han demostrado también que no solo esto se produce de una forma crónica, sino de una forma incluso aguda. Cuando subían rápido a Sierra Nevada y bajaban y hacían entrenamiento arriba o abajo, podían ver que esa fusión y esa fisión, el proceso contrario en el que lo que hay es un desmembramiento de esa unión de las mitocondrias, se producen también de una forma aguda. O sea que podemos hacer que nuestras células funcionen mejor, que nuestros orgánulos funcionen mejor, pero hay un momento en el que además esa mejora los lleva a que estructuralmente sean también capaces de cambiar para optimizar el resultado final de una mayor producción de energía. O sea que somos tremendos. La capacidad de cosas que pasan por ahí dentro y que no tenemos ni idea, la verdad es que es realmente apasionante cuando uno se puede unir a gente que hace este tipo de estudios y que nos transmite este conocimiento tan rico, ¿no? Esto es un poco lo mismo, pues el aumento de la capacidad de producir ATP, de aumentar el consumo de oxígeno o de disminuirlo dependiendo de que hagamos un proceso de fusión o de fisión de nuestras mitocondrias. Y eso que pasa a nivel celular, pues tiene mucho que ver con lo que pasa a un nivel más tisular, más de nuestros tejidos, como por ejemplo lo que pasa con la pérdida de masa muscular con el paso de los años, con la sarcopenia, y que tanto nos preocupa porque tiene tanto que ver con la falta de capacidad de mantenernos dentro de un nivel de vida cómodo y suficientemente independiente en las personas mayores. Y eso sabemos que también está muy relacionado pues, con todo lo que hemos visto antes, con el daño oxidativo, con el proceso inflamatorio. Y fijaros hasta qué punto es importante tener una buena masa muscular, que todos diréis, bueno, pues sí, me parece que todos lo tenemos claro, con cuanta mejor masa muscular, pues mejor podremos defendernos, ¿no? Pero fijaros que en este estudio es que nos habla incluso del riesgo de mortalidad dependiendo de cuál sea el área que tiene nuestro psoas, el músculo principal para la flexión de nuestra cadera. Cuando el área de nuestro psoas es muy bajo, el nivel de riesgo de mortalidad por problemas cardiovasculares es mucho mayor. O sea que podríamos casi cuantificar si mi desarrollo muscular me lleva a tener un mayor riesgo o no. ¿Por qué? Pues porque a nivel muscular es donde producimos gran parte de las respuestas que estamos viendo, y además es lo que nos permite que el movimiento haga que se produzcan muchos de los efectos que sabemos que son tan beneficiosos para nuestra salud, ¿no? Y con respecto a con respecto a la respuesta inflamatoria nos pasa igual. Se puede producir ese efecto de inflamación crónica, pero fijaros que siendo el ejercicio en este caso una actividad
que es inflamatoria de por sí. Si lo hacemos de una forma adecuada, lo que conseguimos es que, al igual que nos pasaba con las respuestas antioxidantes, un determinado grado de inflamación a lo que nos lleva es a un aumento de la respuesta antiinflamatoria. Y si durante el ejercicio se puede producir un aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el TNF, el factor de necrosis tumoral, alfa, etcétera, la respuesta de citoquinas antiinflamatorias, cuando lo hacemos de forma adecuada, supera al proceso inflamatorio de tal forma que el efecto neto que conseguimos al final con el ejercicio es una respuesta antiinflamatoria y antioxidante, como antes veíamos, que son dos factores claves para luchar frente a ese proceso de envejecimiento y de propensión a tener mayor número de patologías crónicas. Este estudio que es de hace un año, en el que desde el punto de vista cardiovascular lo que veían es no solo qué pasa con los telómeros, sino qué pasa también con la telomerasa, que es el enzima que se encarga de proteger a nuestros telómeros cuando las células se dividen. Cuando una célula se divide, tendríamos tendencia a que hubiera un acortamiento de nuestros telómeros, pero sin embargo la telomerasa lo que hace es conseguir que esos telómeros se mantengan lo suficientemente estables y alargados como para que no haya un proceso de envejecimiento. Pues sabemos que no solo sobre los telómeros influye el envejecimiento, sino también sobre la telomerasa, y que puede haber una disminución de la actividad de nuestra telomerasa cuando tenemos un aumento del estrés oxidativo, de la inflamación, etcétera. Y fijaros que a nivel precisamente del sistema cardiovascular se han interesado especialmente en el efecto del ejercicio, no solo sobre la producción de la protección, perdón, de los telómeros, sino también indirectamente de la protección a través de una buena funcionalidad de la telomerasa. Y esto también lo han hecho con las estatinas, que tienen un efecto parecido al del ejercicio, y sabemos que las telomerasas pueden, la disminución de su actividad puede actuar directamente porque haya un efecto evidentemente, sobre la protección que pueden tener sobre los telómeros, pero también puede tener un efecto directo sobre la disfunción mitocondrial y sobre la aparición del mayor efecto proaterogénico en nuestro sistema cardiovascular. Desde un punto de vista muy rápido, lo que sabemos es que el ejercicio físico puede actuar también muy bien sobre el envejecimiento de nuestros vasos. Fijaros que en este estudio, si veíamos con línea azul la función arterial en cuanto a la capacidad de vasodilatación o no, relacionado con la función del endotelio, el que nuestros vasos puedan ser y dilatarse más o se puedan dilatar menos, o desde el punto de vista estructural, el que nuestros vasos sean más rígidos o menos rígidos, lo que vemos es que el ejercicio inicialmente mejora mucho la función, la capacidad de vasodilatación ligada a la función endotelial, y cuando eso se mantiene durante un tiempo suficiente, conseguimos que haya una mejora de la rigidez de nuestras arterias y que nuestras arterias se vuelvan más elásticas y puedan tener una mayor protección frente al proceso aterogénico. O sea que estamos viendo que al final la modulación de todo esto tiene un efecto muy concreto en algo que tanto nos preocupa como puede ser nuestro sistema cardiovascular o como puede ser nuestro sistema nervioso central. Y hay una serie de estudios desde hace mucho tiempo en la que nos hablan del efecto del ejercicio sobre todo esto, sobre la capacidad de neurogénesis. Y todo eso tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de neuroplasticidad, la plasticidad de la interconexión entre nuestras distintas neuronas que permiten que podamos optimizar el resultado de una función bien estimulada. Y esa neuroplasticidad, pues como podéis ver en las imágenes de aquí abajo, realmente hace que consigamos tener una mayor interconexión entre distintas áreas cerebrales y una mayor protección de nuestro sistema nervioso. Pero esa neuroplasticidad puede ser positiva y también la podemos tener desde un punto de vista negativo, porque
algo que acompaña al proceso de envejecimiento de una forma muy, muy clara es el dolor crónico que vemos en tanta gente. Y también puede haber en esos procesos crónicos de dolor un aumento de la neuroplasticidad, pero en un sentido negativo, en el sentido de hacer estos dos procesos que aquí os muestro, el de sensibilización periférica neurológica o sensibilización neurológica central, en la que hay una mayor respuesta de nuestros receptores, de nuestros nociceptores a nivel periférico, o una mayor capacidad de excitabilidad en determinadas neuronas relacionadas con el campo del dolor. Todo esto tiene una respuesta neurológica, pero tiene una respuesta muy clara también sobre nuestro sistema muscular o sobre nuestro sistema cardiovascular, porque el sistema nervioso autónomo también se implica en todos estos procesos y el sistema muscular también tiene una relación directa. Pero un ejercicio bien hecho nos consigue revertir en un gran paso esto. O sea que el proceso del dolor que tanto nos preocupa, y el otro día, pues Juan de Dios Beas insistía en que el ejercicio isométrico mantenido durante un tiempo es un magnífico analgésico, y es verdad, y además el ejercicio hecho de forma crónica y de una forma adecuada puede hacer que nuestra predisposición a tener dolor crónico sea también mucho menor. Así que todo esto influye en que al final veamos que este es el resultado, en el que la gente que tiene mejor nivel de consumo de oxígeno, mejor nivel de condición física, tiene un nivel de riesgo de mortalidad pues claramente muy inferior. Y eso se relaciona con que mejoremos, pero tiene un aspecto muy importante, el que se relaciona también con si yo no he hecho nunca, pero hago, ¿cómo puedo mejorar? Y en este estudio vemos claramente que la gente que no, en las barras de la izquierda, los que no hacen nada de ejercicio son los que tienen mayor riesgo, pero los que en las siguientes barras se pasan de no haber hecho ejercicio a estar en buena forma, fijaros cómo baja el riesgo de mortalidad. Y al contrario, si yo estoy en las barras de la derecha en un buen estado, evidentemente es cuando tengo menos riesgo de mortalidad, pero si dejo de hacer ejercicio en el grupo justo de su izquierda, pues aumenta mi riesgo. Quiere decir que en todo esto es un proceso muy vivo en el que yo puedo estar actuando en cualquier momento de mi vida. No solo hay que decir, bueno, pues yo ya a mi edad donde voy y con estos pelos no voy a ningún sitio. Pues sí, usted tiene mucho que hacer, ¿no? Tenemos todo mucho que hacer. Cada día podemos conseguir estimular aquello que nos lleve a estar en una mejor forma, en una mayor protección y sobre todo en acostarnos cada día con una sensación de que estamos mejor, ¿no? Fijaros que con que consigamos aumentar un MET, que son 3,5 mililitros de consumo de oxígeno, nuestro consumo máximo de oxígeno, lo que equivale a andar o a correr 1 kilómetro por hora más rápido, con eso conseguiríamos disminuir entre un 13 y un 15% el riesgo de mortalidad. O sea que si yo ando a 6 kilómetros por hora y consigo correr a 7 o a 8 kilómetros por hora, ese dato tan concreto hace que mi riesgo de mortalidad esté disminuyendo una barbaridad. Y no somos conscientes de que eso es así. Y estos son datos que yo creo que tenemos que transmitir a la población para que sepa que está en nuestras manos el conseguir un magnífico resultado. Y por terminar de una forma rápida, ¿cómo hacerlo? Pues es verdad que primero hay que hacer una buena evaluación para saber en qué estado estamos, para saber cómo puedo actuar sobre cada una de mis factores de riesgo, porque con cada factor de riesgo tendré que tener su cuidado, y si soy hipertenso tendré que tener más cuidado con las respuestas que puedan tener un aumento de mi tensión arterial como ejercicios con un mayor componente isométrico o con no una muy buena coordinación que hace que mi metabolismo pueda ser un metabolismo más anaeróbico. Esto en realidad son test muy fáciles hechos para poder valorar la fragilidad, las personas más frágiles. Pero podríamos trasladarlo muy bien a lo que es la vida normal. Yo puedo hacer test de equilibrio, no tanto porque me interese saber que tengo un valor determinado y que eso me da un valor de riesgo determinado, sino que si mi equilibrio no es muy bueno, yo tendré que ver qué ejercicios específicos hago para mejorar mi equilibrio. Es decir, yo estoy en un valor 7 y lo que tengo que hacer es
subir ese valor porque precisamente empiece a activar mi desequilibrio y con eso tengo una mejora. O la velocidad de la marcha o pruebas para ver la resistencia muscular, como puede ser levantarnos de una silla. Es decir, que todo esto es importante por tener un dato de dónde estoy, pero sobre todo por poder hacer una prescripción de hacia qué quiero dirigir mi entrenamiento para conseguir qué tipo de efecto sobre qué cualidad, ¿vale? Y en eso tendríamos que tener en cuenta que, como también decía muy bien el otro día Juan de Dios Beas, lo primero que tenemos que hacer siempre es mantener bien la movilidad. El reducir primero, antes de nada, decir, bueno, antes de que yo empiece a ver cómo mejoro mi fuerza, que sería lo primero que querría hacer, tengo que saber cómo puedo reducir las cargas con las que me tengo qué musculatura es la que tengo más retraída, cómo puedo controlar bien cada segmento que voy a movilizar para que tenga una actividad suficientemente homogénea y equilibrada, ¿no? ¿Cuál es mi rango de movimiento? ¿Consigo tener un buen rango de movimiento? Y a partir de que todo eso lo voy controlando bien, es cuando puedo empezar a decir, ahora que me muevo de una forma adecuada, voy a intentar mejorar mi fuerza porque mecánicamente ya he conseguido que todo vaya bien. Y a partir de ahí podré decir, bueno, ¿cómo puedo hacer un entrenamiento en el que mejore más mi velocidad? O cómo puedo mejorar mi precisión, o cómo puedo cambiar la conducta mecánica que tengo en general. Pero deberíamos de tener ese proceso inicial en el que veamos que vamos controlando cada punto para conseguir que al final tengamos el resultado que queremos, ¿no? Por eso el HIIT se utiliza tanto, pues yo creo que es una forma muy clara de que la gente pueda tener un entrenamiento de una determinada intensidad que le permita estimular determinadas funciones, pero con un periodo en el que ese ejercicio lo pueda hacer con una técnica muy controlada, ¿no? Y el que la mejora que tenemos desde el punto de vista cardiovascular o desde el punto de vista de nuestra fuerza hagan que el riesgo que tenemos de mortalidad pues claramente disminuya, ¿no? Y para terminar, esto lo voy a pasar, creo que debemos de tener mensajes muy claros para llevarnos a nuestra casa. Uno, el que sepamos que el ejercicio es una magnífica estrategia para poder afrontar lo que conlleva el envejecimiento sobre los mecanismos muy concretos que nos llevan a un envejecimiento más o menos acelerado. Gran parte de los efectos que conseguimos se ligan a dos tipos de efectos, a que tengamos una mayor capacidad antioxidante y una mayor capacidad antiinflamatoria. Y estas adaptaciones que podemos ir consiguiendo nos protegen no solo frente al envejecimiento, sino además frente a las principales patologías crónicas con las que nos tenemos que afrontar, ¿no? Desde luego, para que prescribamos bien el ejercicio y podamos saber bien sobre qué diana tenemos que actuar, tendremos que hacer una buena evaluación dependiendo de cuál sea el nivel de salud de la persona, cuáles sean los factores de riesgo que pueda tener y cuál sea el nivel de condición física de una forma muy precisa. Tenemos que tener muy claro que hay que actuar sobre membranas, sobre dianas fisiológicas muy precisas para tener un efecto muy concreto y que el resultado final sea exactamente el que queremos. Y desde luego que tengamos muy claro que todo esto se tiene que acompañar de que disfrutemos una barbaridad cuando hagamos ejercicio y cuando estemos en el día a día, porque eso será el mejor reflejo de que nuestra vida está mereciendo la pena y que podemos vivir cada día con mucha ilusión. Así que nada más, muchas gracias y quedo a la espera de vuestras preguntas. A ver. El sobrepeso. Alguien pregunta por aquí por el sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad tienen mucho que ver también con todo esto, ¿no? La obesidad y el proceso inflamatorio en general, tan importante en las patologías crónicas, el aumento de la adiposidad visceral es uno de los factores que es más proinflamatorio. Por eso la disminución del componente adiposo, del componente graso, hace que tengamos una mejor
una mejor respuesta frente a los procesos inflamatorios. Pero, sin duda, si os habéis dado cuenta, la mayor parte del proceso inflamatorio y del sedentarismo tiene que ver inicialmente, y es lo que vemos desde un punto de vista más morfológico, pues con un aumento de nuestra adiposidad. Así que es muy importante el que, evidentemente, en todo esto, ya he hablado de ejercicio, en todo esto tenemos que correlacionar muy bien la práctica de ejercicio con una nutrición adecuada y con un descanso adecuado, ¿no? Por supuesto, sí, el componente o las pautas de alimentación son muy importantes. Y además tendríamos que tener en cuenta otra cosa. Las pautas de alimentación habría que tenerlas de acuerdo a cuál es el momento en el que se encuentra el sujeto y además a cuál es el nivel de actividad física al que se va enfrentando. De tal forma que, igual que con un deportista, tenemos que ajustarlo muy claramente para que su rendimiento sea el adecuado. En una persona crónica también tenemos que conseguir la máxima optimización del efecto que conseguimos con el ejercicio, potenciándolo con la alimentación o viceversa, o lo que hacemos con la alimentación, potenciarlo con la práctica de ejercicio. Alguien preguntaba también por aquí por el EPOC, por el problema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya base también es un proceso fundamentalmente inflamatorio. Al final, si os dais cuenta, las principales patologías crónicas con las que nos enfrentamos, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y las enfermedades pulmonares, tienen una misma base. De tal forma que conseguimos que con el ejercicio haya una protección con una misma estrategia, conseguimos que haya una protección sobre patologías tan distintas como cada una de ellas. Y efectivamente, si vamos haciendo pruebas, pues por ejemplo, en un diabético para ver cuál es el nivel de los niveles de hemoglobina glicosilada o de HDL o el nivel de grasa visceral en un obeso o una espirometría en un paciente con EPOC, pues probablemente veremos que mejoran claramente de la mano de un programa de ejercicio suficientemente adaptado a cada caso. Entregarse a entrenador. Bueno, yo creo que a todo esto hay que pensar en que tenemos que hacerlo de una forma, sin duda alguna, de una forma como un equipo, ¿no? Tenemos que ser un equipo. Yo creo que cada uno dentro del mundo del deporte, de la salud, tenemos que aportar lo que podemos. Los médicos aportamos lo que podemos, los licenciados en educación física lo que pueden, los fisioterapeutas lo que pueden, los nutricionistas lo que pueden, los psicólogos. Pero yo creo que nos tenemos que apoyar mucho unos en otros porque al final cada proceso de estos depende de un montón de cosas, ¿no? Y cada uno podemos entrar en una estrategia desde un punto de vista distinto, pero como tenemos mayor potencia es cuando podemos sumarlo todo y aprender unos de otros y ser capaces de formar ese equipo que al final nos lleve al resultado final, al resultado óptimo frente al paciente. Esto no es cuestión de que nadie quiera tener la varita mágica de qué consigo hacer con mis pacientes. Cuando uno tiene un paciente, lo que tiene que procurar es que el resultado sea el mejor posible y en cuanta más gente me tenga que apoyar, pues yo creo que hay que ser absolutamente abiertos y aprender todos de todos para hacer que ese trabajo sea un trabajo lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Alguien me pregunta por la falta o el riesgo del tiempo sentado, ¿no? Fijaros que el tiempo en el que uno está sentado realmente es un factor de riesgo independiente, un factor de riesgo cardiovascular independiente. O sea que con que la gente empezáramos a decirle, usted haga ejercicio, pero primero empieza a no estar tantas horas sentado. Solo con ese pequeño matiz ya conseguiríamos que la gente redujera su riesgo
porque simplemente con el hecho de ponerse uno de pie empezamos a desencadenar una serie de reflejos que ya hacen que nuestro sistema cardiovascular, el sistema metabólico, incluso el sistema neurológico, empiecen a tener un mínimo de estímulo, pero suficiente como para hacer que nuestro riesgo sea menor. Alguien me pregunta también por el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es pues, un proceso en el que no somos capaces de asimilar bien el entrenamiento que estamos haciendo y la capacidad catabólica supera a la adaptación anabólica que vamos haciendo con el tiempo en el que vamos recuperando, durante el tiempo en el que vamos recuperándonos. De tal forma que vamos acumulando fatiga y esa acumulación de fatiga tiene mucho que ver precisamente con el aumento de la respuesta inflamatoria y de la respuesta oxidativa, que tiene un patrón muy claro parecido a lo que hemos descrito, a lo que se ha descrito con relación al envejecimiento. Y de hecho, la gente que está en un proceso de sobreentrenamiento tiene más riesgo de tener patologías como, sobre todo inmunes, como puede ser el virus de Epstein-Barr, o como puede ser el herpes simple o el herpes zóster, o procesos, una miocarditis, como se han dado casos por un citomegalovirus, o una pericarditis simplemente por el aumento del proceso inflamatorio, y que pueden poner francamente en riesgo a los deportistas, y tendríamos que tener pues mucho cuidado con este síndrome, que se equipara mucho a la fisiopatología de lo que hemos visto en el envejecimiento, ¿no? Alguien me pregunta también por andar o no con bastones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir que el ejercicio que hagamos sea lo más coordinado posible. Cuando alguien le dice a un paciente o a un amigo, deberías de empezar a andar, uno piensa en sus piernas, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en realidad, cuando yo ando, cuando yo corro, podría hacer un estímulo magnífico de la musculatura de mis piernas, pero también de la de mi espalda, de la de mis hombros, de la de mi cuello, incluso de los brazos. Yo creo que todo lo que nos haga que la técnica durante el tiempo que hacemos el ejercicio sea lo más coordinada posible e implique al mayor número de músculos posibles para distribuir bien la carga y que metabólicamente sea mucho más accesible la intensidad a la que nos enfrentemos, pues yo creo que tanto mejor. Y el uso de los bastones yo creo que puede ser algo aconsejable cuando uno está empezando a moverse o cuando tiene poca tendencia a hacer movilización del tren superior durante el tiempo del ejercicio, ¿no? Más preguntas. El sistema nervioso. Pues el sistema nervioso es clave en todo esto. Yo creo que aquí hay dos sistemas a los que no le hemos hecho mucho caso porque nos ha parecido que eran secundarios, pero el sistema nervioso y el sistema inmune, esa coordinación entre uno y otro, son extremadamente importantes. Esos procesos que os hablaba antes de sensibilización periférica o central, o esa disfunción del sistema inmune tan relacionada con esa sensibilización neurológica, hacen que haya respuestas absolutamente distintas en casi todos nuestros sistemas. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que cuando queramos hacer un efecto, deberíamos de ver cómo poder activar de una forma adecuada nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmune. Desde el punto de vista del sistema nervioso, pues tenemos que tener en cuenta que la coordinación muscular es clave para poder tener un buen equilibrio de nuestras respuestas neurológicas. Y el ejercicio, lo que decía antes, pacientes con dolor crónico, que tienden a no moverse porque es que estoy en dolor constante, cuando podemos empezar a hacer ejercicio poco a poco y a movilizarnos bien y de una forma controlada, la respuesta de nuestro sistema neurológico influye muy positivamente en todo esto y en un cuadro tan deteriorante como puede ser el del dolor crónico, ¿no? Más preguntas. Algunas se me pasan, otras no las veo. Soy poco habilidoso yo en esto.
equipos multidisciplinares en la sanidad pública. Bueno, eso es lo que todos llevamos queriendo desde hace tanto tiempo y sería lo ideal, ¿no? El que la sanidad pública pudiera tener equipos multidisciplinares en los que todos tuviéramos una buena parte. Es verdad que esto va costando. Inicialmente el gasto sanitario es tremendo. Es verdad que con este tipo de aproximación lo que haríamos sería abaratar mucho el coste-efectividad del ejercicio. Es muy importante, es muy positivo, pero claro, eso hay que verlo a largo plazo y sería lo ideal. Yo creo yo por mi papel dentro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, pues estamos procurando presionar lo máximo posible para que la práctica del ejercicio y el control de nuestros pacientes pues sea lo mejor posible y lo podamos hacer pues en las mejores condiciones con el apoyo de todos los profesionales que pueden tomar parte en esto, y que yo creo que siempre hay que tener una mentalidad de sumar y de estar pensando en lo mejor para nuestros pacientes y no en lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Más preguntas por aquí. Bien, yo creo que como colofón, porque ya he dado mucha paliza durante mucho tiempo, hemos cumplido ya la hora. Yo creo que tenemos en nuestras manos una potente estrategia de promoción de la salud y de bienestar en nuestro entorno, que es el tener una vida más activa, el poder complementarlo con práctica deportiva, con una vida activa en el ocio y un ocio activo. Estamos en un entorno, además, el andaluz, espectacular para hacerlo, y en unas condiciones en las que yo creo que todos tenemos que poner mucho más de nuestra parte para que nuestro entorno sea un fruto y una zona en la que realmente podamos promover salud. Estamos todos muy preocupados con la salud actualmente, y lo que cada uno podamos ir añadiendo a esa situación en la que consigamos que al final vivamos en una zona espectacular como la que estamos en Andalucía, en España, pero además lo podemos hacer enseñando a la gente a disfrutar, porque la vida y el ocio que tengan sea un ocio suficientemente activo y positivo, pues puede hacer que entre todos, y sumando el granito de arena que cada uno podemos hacer desde nuestro segmento, pues al final consigamos que podamos vivir mejor, más tiempo, salir de esta crisis que es realmente tremenda, y que unos nos apoyemos en otros para sentirnos menos vulnerables, más nación entre todos, y el conseguir que el ejercicio sea algo que nos una, y el deporte, y que potencie la esperanza de todo el mundo, y que nos podamos enfrentar a un futuro con una sonrisa, que es lo que siempre tenemos que tener. Muchísimas gracias por vuestra atención.